3. En este momento vamos a empezar lo que conocemos o lo que en estos tiempos se conoce como las epístolas pastorales o las cartas pastorales. Y valga mencionar que ese nombre de epístolas pastorales o cartas pastorales no ha ocurrido desde los tiempos de la primera iglesia. Eso se le dio ese nombre recién en el siglo XVIII de nuestra era, y fue D.N. Berdot en 1703 que por primera vez usó ese término, epístolas pastorales. Y después, en 1726, Paul Anton también mencionó ese nombre, y de ahí hemos arrastrado ese nombre de epístolas pastorales, que equivalen a la primera carta a Timoteo que vamos a estudiar en esta noche, la segunda carta a Timoteo, la carta de Tito y la carta de Filemón. Ahora bien, es verdad que Timoteo y Tito fueron siervos de Dios, Filemón no, pero no deja de ser una carta pastoral, valga la redundancia, de un pastor hacia su oveja, Filemón. Así que estas 4 cartas compartimos con estos hermanos que le pusieron las epístolas pastorales. Pero vamos a ver ciertos detalles interesantes, porque la ortodoxia crítica, la crítica moderna, no cree que estas cartas fueron escritas por Pablo, sino por algún seudónimo mucho tiempo después del apóstol Pablo, porque hay muchos detalles que de acuerdo con ellos no concuerdan con los demás escritos del apóstol Pablo. Así que vamos a ver 17 puntos sobre esta preciosa carta del apóstol Pablo. 16 puntos vamos a ver. El primer punto lo vemos así: las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón, son conocidas como cartas pastorales o epístolas pastorales, porque son dirigidas de un pastor. Pablo tenía ese corazón de pastor hacia Timoteo, Tito, que eran sus colaboradores, y Filemón, que era también un hijo en la fe del apóstol Pablo. ¿Okay? Las 3 primeras, las 2 cartas a Timoteo y la de Tito, forman una unidad por cuanto son las únicas cartas dirigidas a siervos de Dios. Existen algunas similitudes que conectan las cartas a Timoteo y a Tito. ¿Okay? Y de hecho vamos hoy a leer ciertos pasajes de la carta a Tito. Número 2. Primera Timoteo tiene mucha enseñanza acerca del ministerio de la iglesia, y es más, es de mucha importancia, porque si no fuera por esta primera carta no encontraríamos los requisitos para los siervos de Dios dentro de la iglesia. Pero no encontramos prácticamente nada respecto al ministerio de la iglesia en la segunda carta a Timoteo, y muy poco en Tito, que también Pablo refresca los requisitos de los servidores de la iglesia. Y digo servidores porque hay varios términos que según los eruditos actuales ya han llegado a la conclusión que tienen que ver con el pastorado o los líderes espirituales de la iglesia. Y yo lo menciono mejor de esa manera: los siervos espirituales de la iglesia. Número 3. La ortodoxia crítica contemporánea insiste en que las epístolas pastorales no fueron escritas por nuestro querido apóstol Pablo, sino por alguien mucho después de que Pablo dejara de existir, debido supuestamente al estilo de estas cartas, debido al vocabulario de estas cartas, debido a la atención al orden de la iglesia y la actitud que expresan hacia la ortodoxia y enseñanzas heréticas. Ahora, bueno, voy a mencionar en el siguiente punto cuáles son esos argumentos importantes que ellos mencionan para afirmar que no fueron escritas por Pablo estas 4 cartas. Los que niegan la autoría paulina de estas cartas afirman que los siguientes argumentos difieren de los demás escritos de Pablo. Dice, son diferentes, aquí vemos cosas muy diferentes
de las epístolas de Pablo a las iglesias, como es a Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. ¿Ok? Y esas diferencias son el vocabulario y la sintaxis, el estilo retórico de estas cartas, problemas históricos. Entre los problemas históricos, por ejemplo, si usted ha leído minuciosamente el libro de Hechos y algunas cartas de Pablo a las iglesias, y comparando con Tito, por ejemplo, doy un ejemplo, Pablo dice a Tito que por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y que establecieses anciano. Pero en el libro de Hechos no se ve nunca que Pablo esté en Creta. Pero tenemos que entender que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, relata lo que Dios quiere que relate. Y vemos algunos vacíos en la historia, como por ejemplo Pablo habla de algunos naufragios, Pablo habla de algunas prisiones, Pablo habla de muchos azotes que recibió, y de los cuales, si vemos en el libro de Hechos, vemos solamente lo que le sucedió en Listra y el encarcelamiento en Filipo, donde fue azotado juntamente con Silas. Pero no relata todos los hechos o los pormenores de todos ellos. Y ellos dicen que este es un problema para creer que estas cartas hayan sido por Pablo, escritas por Pablo. También sobre los falsos maestros, la organización eclesiástica de que hablan estas cartas y la teología de estas cartas. Pero estos argumentos no son concluyentes, mis amados, para eliminar la autoría paulina de estas cartas. Concluimos hasta el día de hoy como está, que fueron escritas por el apóstol Pablo. Número 5. Entonces, si existe controversia con respecto a la autoría de estas cartas, por lo tanto también existe controversia en cuanto a la fecha en que fueron escritas estas cartas. Y sobre todo ahorita nos enfocamos en 1 Timoteo. ¿Ok? Y la fecha de esta carta, algunos que no creen en la autoría de Pablo, la sitúan a finales del primer siglo o a inicios del segundo siglo. Imagínense, ¿no? Ya después prácticamente de la era apostólica. Creemos que se escribió en la década de los 50. Entre los 50 a los 60 aproximadamente. Tomo mucho en consideración los comentarios de Carson y Moo, que es un libro muy explícito de los detalles sobre la autoría, el contexto, etcétera, de cada libro del Nuevo Pacto. Número 6. Ahora, ¿quién fue Timoteo? Ahora sí vamos a entrar a analizar. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un joven que se lo menciona en el segundo viaje misionero de Pablo, que vivió en Listra. Recordemos que Pablo ya había visitado Listra en su primer viaje misionero, pero en su primer viaje misionero no se menciona a Timoteo. En su segundo viaje misionero ya vemos que Pablo conoce a Timoteo y decide tomarlo para llevarlo con él en su viaje. Timoteo era hijo de una mujer judía. Su abuela también era judía, como vemos en la ilustración, pero su padre era griego. Me encantó esta ilustración. Si ustedes pueden ver el padre griego, ¿no? Adorando a otros dioses griegos, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a el punto número 6. Timoteo fue un joven de Listra, al sur de lo que actualmente es Turquía, ¿sí? De madre judía y de padre griego, quien se unió a Pablo en el segundo viaje misionero y estuvo con Pablo, hermanos queridos, en algunos lugares importantes, como Corinto, como Macedonia, Éfeso y Jerusalén. Vamos a ver lo que nos dice Lucas en Hechos 16 del 1 al 3. Dice así. Entonces este es 15. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio,
quiso Pablo que Timoteo fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces de ahí parte Timoteo juntamente con Pablo y Silas en el segundo viaje misionero, y lo vemos prácticamente hasta el final del ministerio de Pablo. En segunda de Timoteo 1:5, el apóstol Pablo se refiere a Timoteo de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos que este joven fue instruido por su abuela y por su madre en los caminos del Señor. Muy bien. Ahora, esta carta es una carta muy paternal. Miren ahí, me encantó esa ilustración. Ahí está Pablo y Silas llevando al joven Timoteo, despidiéndose de su abuela y de su madre, ¿no? Y eso nos muestra el carácter paternal que tenía Pablo hacia Timoteo. Por eso que esta carta es una carta muy, muy privada, muy personal, ¿ok? Y se ve ese sentimiento, esa relación de padre e hijo, como lo consideraba Pablo a Timoteo en otros escritos del Nuevo Pacto. El amor que Pablo tenía a su fiel y joven colaborador era grande, y lo menciona en algunas de las cartas, como en Corintios y en otras. Pablo compara su relación con Timoteo a la de un hijo hacia su padre. Miren lo que dicen los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, miren lo que dice: verdadero hijo en la fe. Porque a veces no pueden haber verdaderos hijos en la fe, ¿sí? Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo nuestro Señor. También en Filipenses 2:22, Pablo dice así de Timoteo. Filipenses 2:22 dice así: pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo fue un tremendo colaborador del apóstol Pablo, ¿ok? Y Pablo lo vincula a Timoteo en los saludos introductorios de 6 de sus cartas. Fíjense, wow. Aparece en segunda de Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en primera y segunda de Tesalonicenses y en la carta a Filemón. Fue un fiel, leal siervo de Dios y leal al apóstol Pablo, prácticamente hasta su muerte. Wow. Anhelamos esos Timoteos siempre en la iglesia. Número 8. ¿Cuál es el tema central de esta carta? Bueno, el tema central de esta carta es el orden en la iglesia. Es decir, cómo debe de manejarse, cómo debe de dirigirse, cómo debe estar estructurada la iglesia, quiénes son los líderes que deben de conformar la iglesia y cuáles son los requisitos que deben de cumplir, y ciertas otras normas que vemos que a medida que las iglesias crecían, surgían cuestiones, preguntas, inquietudes y claro, surgían problemas, y entonces era necesario establecer un orden eclesiástico, era necesario mantener la sana doctrina y la disciplina en la iglesia. Los apóstoles mismos trataron estos temas del orden eclesiástico en Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan? Con los judaizantes, y ahí es donde aparece el primer concilio de la iglesia. Y lo trataron de la mejor manera, ¿ok? Pero se acercaba ya al final del periodo apostólico y era necesario una guía de enseñanza sobre la fe y el orden dentro de la iglesia. Y aquí, como les digo, vamos a ver puntos muy importantes, que si no existiera esta carta, sinceramente habría muchos vacíos y posiblemente habría muchos desórdenes en la iglesia. Número 9. Bueno, Dios sabe y Dios tiene el control sobre su iglesia. Es importante ver que el nuevo pacto dice muy poco acerca de la organización eclesiástica.
Por eso la gran contribución de las epístolas pastorales y de manera particular esta primera carta a Timoteo, ya que aquí se dice tanto de los servidores que en cualquier otro libro del Nuevo Pacto. En ningún otro libro, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Judas hablan sobre el orden de la iglesia y de los requisitos que deben tener los servidores. Ahora, recordemos siempre, la iglesia que nació en Jerusalén el día de Pentecostés tenía el trasfondo judío, y de hecho, nosotros como cristianos tenemos toda nuestra base en el antiguo pacto. Ahí están los principios, ¿ok? Pero simplemente en el nuevo pacto se cambiaron los nombres de los servidores para diferenciarnos del judaísmo. Como fueron los sacerdotes los que ministraban en el antiguo pacto, en el nuevo pacto son los ancianos o los pastores los que dirigen las enseñanzas. En el antiguo pacto estaban los levitas, que eran los administradores, todos los que eran encargados de la logística, del mantenimiento del templo y todo eso. En el nuevo pacto tenemos a los servidores, que en griego es diáconos, ¿ok? Y que también les llamamos diáconos en español. Número 10. Pablo, después del saludo a Timoteo, mire, advierte fuertemente contra los falsos maestros que enseñaban herejías en contra de la única doctrina bíblica, y le ordena, ojo lo que le dice Pablo a Timoteo, le ordena que deseche a aquellos que estén enseñando algo en contra de la doctrina. Ojo, la doctrina, dice ahí, es singular porque hay una sola doctrina. Por eso siempre menciono, yo no enseño doctrina bautista, ni doctrina metodista, ni doctrina presbiteriana, ni doctrina pentecostal, porque eso es antibíblico. Jamás dice eso la Biblia. Simplemente existe la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Así que hay que desechar todo vestigio que vaya en contra de la única doctrina de Dios. Y Pablo lo hizo. Pablo desechó a Himeneo y a Alejandro. Miren lo que dice, capítulo 1, versículo de 3 al 7. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, singular, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, ese peso te pongo, Timoteo. Y esto va para todos los pastores. Amado consiervo, hay que tener firmeza siempre para salvaguardar la doctrina bíblica. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se dan cuenta? Y hoy pasa lo mismo. Por eso puse al final Selah. Meditemos en eso. Hoy pasa lo mismo. Hoy se levantan supuestos autonombrados apóstoles, supuestos autonombrados profetas o supuestos autonombrados pastores. Pero como dice Pablo, que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se dan cuenta? Y en los versículos 18 y 19 del 18 al 20 de este capítulo 1, Pablo dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, como un buen soldado, Timoteo, tú tienes que obedecer. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos naufragaron, como dice Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! ¿Qué nos llama la atención aquí? Pablo, con nombre y apellido, menciona a los herejes que estaban contaminando la iglesia en ese tiempo. Pero hoy en día, la nueva modalidad es: no hay que juzgar.
Que Dios lo juzgue. ¿Quién eres tú para juzgar al hermano? La Biblia dice claramente que a los que hacen daño a la sana doctrina, en Romanos también Pablo dice que hay que desecharlos. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que hay que ser firme como un buen militar, obedecer el mandato del Señor. Amén. Número 11. Ahora, Dios a través del apóstol Pablo nos instruye en el capítulo 2 sobre la oración. Y también nos instruye acerca del lugar que la mujer tiene dentro de la congregación. Y también Pablo, al igual que Pedro, son los únicos en el nuevo pacto que nos da instrucciones con respecto a que la mujer debe vestir decorosamente. ¿Ok? No hay que aumentar ni hay que quitar de lo que la Biblia dice. Miren lo que dicen los 2 primeros versículos, solamente el capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Siempre hay que orar por las autoridades, dice Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los versículos 9 al 15 hablan del lugar que debe tener la mujer dentro de la iglesia. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. ¿Sí ven? Y Pedro también dice lo mismo con respecto a la vestimenta. En 1 de Pedro 3, del 1 al 6, son los únicos pasajes en todo el Nuevo Pacto que hablan sobre ese. Y el único pasaje en el Antiguo Pacto habla de que la mujer no debe de vestir el traje militar del hombre. Es lo que dice la palabra en hebreo. 1 de Pedro 3, del 1 al 6, dice así: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole amo. La palabra en español es Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Son los dos únicos pasajes. Y en conclusión, lo que Pablo y Pedro aseguran, que la mujer debe vestir decorosamente, no en forma sexy, que provoque los instintos morbosos de los hombres, ¿ok? Pero tampoco nos vamos al extremismo de que la mujer no debe de arreglarse, simplemente que sea modesta, ¿ok? Número 12. Pablo está más interesado en el carácter de los servidores que en las actividades eclesiásticas. Lamentablemente hoy en día se hace todo lo contrario. Hay iglesias que se preocupan más en el activismo en la iglesia que en el carácter de los servidores. Y por eso Pablo dedica un capítulo entero a señalar la calidad de vida de los servidores en la iglesia. Que en resumen, los servidores en la iglesia, y por eso digo en forma general, no solamente el pastor, porque a veces caemos en el error de decir, esos requisitos son solo para el pastor. Un momentito, son para todos los servidores de la iglesia. Para el grupo de alabanza, para los sugieres, para el maestro de escuela dominical, para todos los que sirven en la iglesia.
Y miren lo que Pablo dice. En conclusión, lo que Pablo dice es que todo servidor en la iglesia debe ser ejemplo en todo ante la congregación. Capítulo 3, del 1 al 16. Todo el capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado viene de episcopo, que traducido es supervisor. Y que los padres de la iglesia y los reformadores, los eruditos, han tratado de ver si había alguna diferencia entre los episcopos y los presbíteros y los poimen, que son las palabras que se ven en el Nuevo Pacto. Y bueno, todo lo han unificado hacia los pastores, ¿ok? O ancianos. Muy bien. Y dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, ojo, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es claro. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, los servidores, la palabra diáconos es servidores, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Todo servidor, todo siervo de Dios debe ser sometido a prueba primero, dice Pablo. Y entonces después ejerzan el servicio o el diaconado, ¿sí? Si son irreprensibles, ahí están las condicionantes. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque los que ejerzan bien el diaconado o el servicio, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, lamentablemente hoy en día parece que hemos olvidado estos preceptos. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? La Biblia es clara, no podemos poner a cualquier persona a servir. ¿Ok? En Tito capítulo 1 del 5 al 9 prácticamente Pablo repite lo mismo. Así que lo vamos a obviar por cuestión de tiempo. Número 13. Ahora, por ser el interés del apóstol Pablo, el carácter del siervo, él empieza con su propio hijo en la fe, Timoteo. ¿Ok? A pesar de que amaba tanto a Timoteo, Pablo lo exhorta fuertemente, ¿sí? Y le dice que tiene que ser ejemplo en todo. Que permanezca en constante estudio de la palabra y que tenga cuidado de sí mismo para salvaguardar la doctrina de Cristo. Capítulo 4, del 7, parte B al 16 dice: ejercítate para la piedad. Es una orden que Pablo le da a su hijo en la fe y a todo servidor en la iglesia. Hermano, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La palabra ocúpate es presente continuo, ¿ok? Ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas día tras día, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es importante.
Como Pablo lo dice, el peor enemigo que tenemos está dentro de nosotros mismos. Y cuidado, porque a veces los siervos líderes caemos en lo que yo llamo en mi conferencia de liderazgo el síndrome salomónico. Empezamos muy humildemente y después nos creemos dioses. Cuidado. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Tremendas indicaciones de cómo debe de uno dirigirse en la casa de Dios. Solamente en esta carta vemos instrucciones de cómo debemos exhortar a los ancianos o siervos espirituales. Miren, también Pablo no se anda por las ramas ni haciendo acepción de personas. Aún nosotros los ancianos, y siempre lo he dicho, somos exhortables. 5 del 1 lo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Si hay ancianos jóvenes, no está hablando de ancianos en años, sino está hablando ahí, la palabra es presbítero, son líderes espirituales. Si uno es mayor, ok, repréndelo como padre. Si el otro, un anciano, es joven, repréndelo como hermano. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Se dan cuenta? Y en el 17 al 22 también dice Pablo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, hermanos. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, contra un pastor, cuidado, caes en esta maldición. No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¡Wow, hermano! Muchos requisitos, ¿no? ¿Quién puede cumplirlos? Pero necesario. Necesario, sí se puede decir, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y también en este capítulo 5, hermano, en la única parte de todo el nuevo pacto, vemos instrucciones específicas con respecto a las viudas. Si Pablo lo escribe porque ya había ese problema, acuérdense que en Hechos capítulo 6 hubo algo parecido, la desatención a las viudas griegas, y ahí fue que se escogieron a los primeros diáconos. Y como la iglesia iba creciendo, y existieron viudas en la iglesia, entonces Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, da indicaciones directas de cómo se deben atender a las viudas y cómo deben de ayudarse a las viudas, cómo debe ser la ayuda hacia ellas. Mira lo que dice versículo 3 al 16 de capítulo 5. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Hay una condicionante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse.
incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¡Wow, hermanos queridos! ¡Qué indicaciones más directas! Número 15. Pablo reafirma su interés en que cada miembro de la iglesia guarde y muestre su carácter cristiano en acciones, aún hacia sus amos o patrones. Eso lo habla en el capítulo 6. De la misma manera advierte sobre el peligro del amor al dinero y exhorta a los ricos de este mundo. ¡Ojo! Pablo nos está diciendo que nosotros, los cristianos, tenemos que ser la voz de los pobres. No solamente contra los ricos o contra los ricos cristianos, sino contra los ricos del mundo. ¿Ok? Para que sean humildes. Miren lo que dicen los dos primeros versículos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Versículos 10 y 11 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículos 17 a 19. A los ricos de este siglo, a los ricos de este mundo, ojo lo que dice Pablo, manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 16. Concluimos con el bosquejo de toda esta preciosa carta del apóstol Pablo. Esta carta para mí es un gran tratado sobre la eclesiología, de cómo debe de dirigirse la iglesia. Así que hay que ponerlo en práctica. Esta pequeña carta consta de 6 capítulos y 113 versículos, y la podemos bosquejar de la siguiente manera: introducción y saludo, los 2 primeros versículos del capítulo 1, advertencia contra las herejías y oposición a la doctrina del evangelio, los versículos 3 al 11 del capítulo 1, parte número 3, testimonio personal de Pablo y mandato a Timoteo de cuidar la doctrina. ¿Sí ven? Siempre la exhortación a cuidar de la doctrina. Versículos 12 al 20 del capítulo 1. Número 4, instrucciones sobre la oración y el lugar de la mujer en la iglesia. Capítulo 2, versículos de 1 al 15. Parte número 5, requisitos para los servidores en la iglesia. Este bosquejo yo lo he armado de esa manera. Todo el capítulo 3. Número 6, advertencia contra la apostasía y exhortación a su hijo en la fe, Timoteo, a que se consagre más y más cada día, en pocas palabras, que van capítulo 4, el 1 al 16. Y número 7, el trato hacia los ancianos y requisitos para ayuda a las viudas. ¿Ok? Número 8, el carácter que todo miembro de la iglesia debe tener. Y por último, la conclusión y una exhortación final a su hijo en la fe, Timoteo. Como podemos ver hasta aquí, esta es una carta de exhortación. Por eso que a veces yo comparo las cartas de Pablo con los libros proféticos del Antiguo Pacto, porque son de exhortación, para que andemos en santidad, para que andemos ordenadamente, para que andemos haciendo la voluntad de Dios.
Y hermano, o mi consiervo primeramente me dijo a ustedes una exhortación, valga la validez por lo que estamos hablando, exhortarlo a que no dejemos en letra muerta esto, sino que cumplamos fielmente los requisitos que Dios a través del apóstol Pablo nos ordena que tenemos que hacer cumplir. ¿Para qué? Para que haya orden en la iglesia. Y ese es el deseo del Señor, y eso va a hacer que la iglesia cumpla el propósito por la cual fuimos salvos. Que Dios me los bendiga ricamente.